El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramáguin, un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Tu mejor versión llega para inspirarte, emocionarte y acompañarte estés donde estés, con la conducción de Vero Bertaza. Cada martes a las 17 horas tenés una cita con vos, Tu mejor versión, por Radio AMEP, donde las historias conectan, los sueños se encienden y la vida se vive con propósito. No te lo pierdas. En tu mejor versión es acción en cada rincón. Estamos generando contenidos para vos. En AMEP TV tenemos entrevistas, espectáculos, noticias de último momento y toda la variedad que nos caracteriza. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todo lo que tenemos para vos. www.ameptv.com.ar. Los miércoles, desde las 13, nos encontramos en Políticamente Incorrecto, con la conducción de Matías El Tano Logarzo. 2 horas de noticias, opinión, datos, con mucho humor. Políticamente Incorrecto. Miércoles a las 13 por Radio AMEP. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. 1 hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina. Por Radio AMEP, los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Otro programa más. Hoy tenemos una visita extraordinaria que luce el programa. Marita, ¿cómo Así estás? mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Ya te dije que me vas a tener que aguantar unos minutos. Sí, Opa, sí, cuidado. mira, se me cayó el micrófono. Bueno, antes que nada agradecerle a Jerónimo. Jerónimo está allá. Sin Jerónimo este programa no puede ser posible. ¿Y sí? A Andy Puiver, Ahí va. a Federico Queipo, así que gracias a ellos estamos en el aire. Muy bien. Y bueno, y gracias a Scott Bressen también. Ahí va. ¿O no? ¿O no? ¿Qué te pasa, Scott? Así que yo lo sabía, Leandro es un radicalizado de izquierda. Claro, claro, según Scott. Sí, sí. Mira vos. Vos también. Y yo también. Bueno, Y bueno, eso es lo que dice Scott Bressen. Dice que los peronistas Que estoy son... muerto, que vos estás muerta, que vos estás muerto. bueno, eso lo dudo. No, estamos Eso lo vivos. dudo. Pero Scott Bressen dice que el peronismo es un radicalismo de izquierda. Radical, yo nunca fui radical. Yo tampoco. De izquierda, Menos. la menor. Franco, ¿qué te pasa, Scott? Bueno, te voy a decir que el grado de tu credibilidad ha bajado, pero notoriamente, ¿no? Porque vos dijiste que ibas a comprar barato para vender caro. ¿Dijo eso? Ujú, sí. O sea, dijo, estoy vendiendo dólares a un precio muy bajo, estoy comprando pesos a un precio muy bajo, y bueno, cuando los vendas, ya perdieron como 50 millones de dólares. Scott Bressen, ya perdiste como 50 millones de dólares. ¿Y quién te va a creer ahora que el peronismo es radical de izquierda? Por favor, estimado. Hay que informarse un poco, ¿no? Además, vos también te tenés que informar, porque eso que dijiste, que ibas a hacer negocio comprando y vendiendo pesos, es porque no entendés nada de la economía argentina. ¿Qué pasa en la economía argentina hoy? Es simple.
Es muy simple. Lo que pasa es que el plan económico libertario fracasó. Y no se lo puede volver a resucitar. Es como dice Guillermo Moreno. ¿Te acordás que decía? Ese ejemplo que das, vos cuando tenés la pasta dentífrica, apretás y sale, es fácil. Eso. Ahora hacerlo, ponés de nuevo. Ya está. No se puede. Entonces eso es lo que pasa. Y esto es bueno aclararlo, porque hay algunos economistas que tienen la peregrina idea de que el problema que tenemos nosotros se soluciona con una devaluación. Y algunos se arriesgan. Dicen, bueno, el dólar se tiene que ir a 1800, son los moderados. Otro dice a 2000 y otro a 3000. Muy bien. ¿Eso va a arreglar la situación? Una devaluación de esa, mire muchacho. Esa es una falta de comprensión extraordinaria de lo que le pasa al país. La única manera de solucionar esto es con un programa económico alternativo. Desde la doctrina, o sea, desde la base, hasta las políticas. Porque muchos no le dan importancia a esto de la doctrina, pero si vos no tenés doctrina, ¿en dónde asentar las políticas? Imposible. Es imposible. Algunos se hacen los... ¿Puedo decir esto? Dale, Pablo, todo. ¿Sí? ¿Puedo? Necesitamos Sí, que sí, digas sí, todo. sí, sí. Pero, a ver, Estamos entre compañeros, sí. ¿sí? ¿Se puede? Sí, Bueno, dale. lo permitimos. Permite, bueno. Algunos se hacen los boludos y no dicen la doctrina que ellos están explicando. Se hacen los boludos, porque te quieren vender gato por liebre. Pero nosotros somos muy claros, ¿o no? Exacto. Nosotros somos peronistas. Y la doctrina es absolutamente necesaria. Porque necesitamos un plan integral, y el plan integral significa que vos vas a tomar muchas medidas. ¿Y cómo haces para que esas medidas sean coherentes entre sí? Además, coherentes no solo en lo económico. Tenés que tomar medidas que sean coherentes en lo social, en el tema de salud, educación. Toda la acción de gobierno tiene que ser coherente. Si no caemos, viste que la política económica tira por un lado, la política sanitaria por el otro, empiezan los problemas en el gabinete. No, muchachos. Si todos sufragamos la misma doctrina, lo primero que te da la doctrina es la coherencia. Entonces vos necesitas una doctrina y aplicar esa doctrina. ¿Por qué falló el plan libertario? Y falló en la base, muchachos, no nos equivoquemos. No es la política del tipo de cambio, no es la política monetaria, no es política fiscal, aunque todo eso fracasó. ¿Pero fracasó por qué? Porque edificaron los cimientos en la ciénaga, en el agua, entonces se viene todo abajo. Mira, vamos a dar un ejemplo y ya vamos a hablar de política, que es lo que todo el mundo está esperando, ya que la tenemos Mari. Hoy la política fiscal está cayendo en el peor de los escenarios. ¿Sabes cuál es, Marita? ¿Cuál? Es el círculo vicioso de la política fiscal. ¿Qué ha pasado? La recesión le hizo caer los ingresos. Claro. Entonces, el mes pasado congelaron los gastos porque por lo que pudieron. Hay gastos que están indexados, por ejemplo, jubilaciones. Pero no les alcanzó. No. ¿Y porque era un mes electoral? Pero ahora, para cumplir con el fondo y demás cuestiones, tienen que bajar el gasto corriente un 16%. ¿Por qué? Por la recesión. Y muchachos, ¿cómo salís de la recesión con esta política de ingreso? No salís de la recesión con esta política. Entonces tenés que cambiar la política de ingreso. Entonces, en vez de hacer lo que hizo Milei desde que asumió, que fue agarrárselo contra los trabajadores, los pasivos, los maestros, ahora hay que dar vuelta a eso para poder salir de la recesión y poder decirle al fondo, mira, tengo, o a quien quiera escucharte, tengo superávit fiscal. ¿Pero te das cuenta cómo se imbrican, se relacionan todos?
¿Y por qué el señor Milei hizo la política de ingresos que hizo? La distribución del ingreso que hoy tiene la Argentina es la peor de toda su historia. El 10% de la población con más alto ingreso debe estar teniendo el 50% de los ingresos. Es impresionante. Es impresionante. Y además llama a la vergüenza y a decir, no, muchacho, basta con esto. Bueno, entonces, miren, besen. Si querés, date una vuelta por acá y te damos algunas clases de economía gratis. O, si querés, te cobramos en dólares, porque según vos decís, estás vendiendo los dólares caros. Bueno, dale. O si no, en pesos lo mismo para nosotros. Lo invitamos al ciclo de charlas de economía peronista, Pablo. Entonces. Sí, Estaría bueno, estaría bueno. Lo encerramos a veces un día con Guillermo Moreno y le tiramos la llave por otro lado. Me muero, no, yo lo quiero ver. Yo creo que por las redes sociales ya lo va a adoctrinar poco a poco. Sí, y fíjate, Por la nueva fíjate red lo que va social, ¿sí? logrando. ¿Qué decís? ¿Te gusta la iniciativa? Lo encerramos A mí me durante un día. gusta, pero quisiera ver cómo hago, para, aunque sea si no lo puedo ver, para escucharlo. Bueno, Marita, gracias por venir, ¿eh? Al contrario, a ustedes. Gracias Muchas por gracias. prestigiar el programa. No, gracias por la invitación y acá estamos. Bueno, decime, Marita, tu vocación original, ¿era la política? ¿O llegaste por algún terreno de esos que solo Dios conoce los caminos? No, mi vocación ha sido la política, La política siempre. En realidad, como militante siempre he acompañado y llego a la función. Pero vos fuiste 4 veces concejal. 5 en Lomas, 5 veces, la única mujer en Lomas de Zamora con 5 periodos. Y han sido intercalados porque yo asumo, soy el emergente, siempre acompañé, pero yo lo decía, de la crisis del 2001, de ese que se vayan todos, que no quede ni uno solo, no sé si. Lo traigo a colación por Milei, viste, que cuando habla que quería llegar para ir por la casta, digamos, es un discurso parecido. Son gobiernos que fracasan de entrada ya, por eso cuando Moreno dijo este gobierno está fracasado, no tuve ninguna duda. Yo llego como emergente de la crisis del 2001 a mi primer periodo de concejal, de la mano de Chiche Duhalde en ese entonces. Habíamos perdido la elección del 99, Duhalde presidente. Bueno, se desata una crisis, imagínate que es la primera vez que Lomas, además en democracia, había perdido el gobierno municipal, era mucho lo que teníamos para reconstruir, y principalmente la credibilidad. Y los territorios, algo que yo escuchaba atentamente, recién decía Chaliú justamente, de este gobierno que no tuvo sus bases, digamos, y no respetó sus bases, le mintió a ese electorado que lo acompañó. Y bueno, fui concejal, se desata la crisis del 2001, 19 y 20 de diciembre, Duhalde en el 2002, en enero, asume como presidente, y en ese periodo Chiche se va con él, así que todo estallaba. Imagínate que se cambiaban 5 presidentes en el país y se cambiaban 5 intendentes en el distrito, era paralelo. Así que me toca pedir licencia y asumir como secretaria de Desarrollo Social de la comuna en ese momento crítico. Eras muy jovencita, Marita, vos. Sí, 30 años. Una mujer muy joven, gracias. Una piba ahí. Era una piba Claro. ahí. Así que, nada, una experiencia que te fogoneas en el momento. ¿Cómo llegaste ahí? Yo ahí... Porque ¿vos cuál era tu vocación original? yo estudiaba joven, abogacía. adolescente? Yo estudiaba en la Facultad de Derecho Abogacía. Siempre milité, mi familia es peronista, tengo toda una historia, pero siempre, viste que estás en la escuela y sos la delegada, pero por naturaleza fluye, fui delegada en la escuela, siempre que había una injusticia, ahí estaba una reacción. En el barrio, cuando a veces llegan las campañas y les ponen los locales a los compañeros y pasa la campaña y se lo cierran, entonces ahí estaba, digo, bueno, ponemos la casa, siempre estuvimos reaccionando a las injusticias. Y llego, siempre milité, fui una de las rebeldes, como me decían y me dicen en Lomas, o sea, crítica quizás de muchas cosas a nuestros dirigentes, porque no se plasmaban en los barrios. Perdemos en el 99, como te decía,
y empieza una reconstrucción del peronismo, un gran debate, porque se pierde en lo nacional, se pierde la Cámara de Diputados. Vos imaginate que Duhalde en esa etapa tenía hombres importantes como eran Mercury, presidente de la Cámara, y Toledo, ministro de Obras Públicas, eran dos columnas importantes, y nos empezamos a juntar con una compañera diputada nacional, Marcela Bianchi, Silvestre. Ella había armado la Liga Femenina, un poco ahí con Chiche, y empezamos a articular hasta ahí algunos diálogos. Nosotros éramos muy del armado de bases con las unidades básicas, con lo cual nos daba una independencia. Al tener independencia económica te permite debatir también distinto, porque hay que reconocer después el Estado cómo va captando a los compañeros. Y esa independencia económica nos permitía ir a los debates en el partido, en la reconstrucción de lo que iba a ser el peronismo, la vuelta ya trabajando esto para el 2001, y se dio en un momento un debate en el partido, que va Chiche Duhalde con las mujeres, Mabel Müller, ya Anastasio, ¿Qué te se puedo hizo de la nombrar. vida de Mabel Müller? A Mabel no la vi más en este tiempo, a la que sí veo es a Marcelita Bianchi, pero a Mabel no la vi. Bueno, ya Anastasio tampoco, yo dejé de verlas, las vi un tiempo, pero ¿No falleció? ya Anastasio falleció. Mabel no la vi más. Y Mabel Rodríguez, era todo un grupo importante de mujeres. ¿Cómo íbamos a retomar en Lomas, en miras de la derrota, y se venía el 2001? Todavía la crisis no había estallado. Y me acuerdo que pedí la palabra y generé el debate en el PJ de Lomas con Chiche, que nadie se atrevía, era la señora de Duhalde. Había que hacerlo, claro. Había que hacerlo con todas las mujeres. Anita Tran fue una gran compañera, fue presidenta del Consejo Deliberante de Lomas, falleció también, y la verdad que una gran compañera, porque uno debate pero respeta. En ese momento habían debates con respetos ideológicos. Salías de ahí y eran tus mejores compañeras, pero construíamos en pos de un proyecto. Bueno, se dio con Chiche, fue histórico en Loma, planteando el por qué nosotros. Ella nos venía a decir cómo teníamos que hacer para volver, nos comparaba con Mar del Plata, y yo le explicaba a ella que no estaba de acuerdo, que la realidad era otra, lo que nos pasaba con los mismos dirigentes de siempre, y que para mí el dirigente siempre tiene que estar conectado con su pueblo, es parte del pueblo. Perón nos lo decía, son nuestros mejores representantes. Entonces, cuando pierden ese nexo, cuando las luces, le digo yo, de La Plata los deslumbra, es como que pierden esa realidad. Y si pierden la realidad, tienen que pensar para quién gobiernan. Si no gobiernan para el pueblo, en favor del pueblo, no son peronistas, es simple. Pero puede ser que lo sean y se olvidaron en esos caminos, ¿viste? Entonces, tuvimos un gran debate con Chiche. ¿Cuál era la posición similar a Mar del Plata? Chiche nos planteaba en ese entonces que ella venía de Mar del Plata, que había tenido un encuentro y que habían 3 dirigentes y que ellos definían todo. Y que no tenía que ser así, que Lomas, por suerte, no era así, que Lomas era distinto, que tenía... Y yo me acuerdo que ahí salí y dije, no, está equivocada, señora, está equivocada. Había que decir, no, fue un debate histórico además, pero le digo, no, usted está equivocada, porque Lomas es igual o peor que Mar del Plata. Y le voy a decir por qué. Y ahí empezó. Bueno, imagínate, para uno que te callaba, bueno, anecdótico, porque se generó, por lo menos lo importante más de quién lo hizo fue cómo se genera. Y se generó abierto un lindo debate. Que bueno, después de eso muchos me decían que me iba a tener que mudar de Lomas, del distrito. Yo seguí viviendo siempre en el mismo lugar y sigo haciéndolo. Y a los 2 meses Chiche me manda a buscar por Marcela Bianchi, que era la diputada nacional que quería conversar. Vos imaginate que yo llegaba o pasaba por alguna reunión y se alejaban todos. O sea, por las dudas. Claro, no, pará, viste que... nada, me mandó a llamar Chiche, tuvimos una gran reunión muy importante, privada, planteamos las cuestiones y ella me reconoció cosas como yo también a ella en los planteos, y coincidimos en el tema social, que es algo muy importante, y que ella es una especialista en eso. Yo la rescato porque ha hecho un gran trabajo social. Cuando creó las manzaneras, impresionante. Red de mujeres organizadas de la provincia de Buenos Aires. Voluntarias, porque era un voluntariado. Sí. Eso es muy importante, y empezamos a trabajar en esa línea.
Y se logró, no digo nosotras solas, pero había que imponer la voz de la mujer en la política en tiempos donde no estaba esta igualdad de género, ni las políticas que hay hoy en día. Es más, vos armabas una lista y era el tercero, el sexto y el noveno. Y yo peleaba porque decía, no, muchachos, a ver, acá dice entre los 3 primeros, no dice que es tercero, sexto y noveno. Así que, bueno, armamos, llegó el momento del 2001, trabajamos esos 2 años a full con ella, con todo un equipo de mujeres importantísimo en Loma, y después se fueron sumando compañeros, pero compañeros también que están, porque nosotros respetábamos a los que estaban, pero pedíamos espacio para escuchar a los nuevos compañeros, o sea, aquellos anónimos de los territorios, que además, o de los equipos que habían, que no podían hablar, que tenían miedo a hablar, porque esta es la realidad. Cuando están condicionados económicamente tienen miedo, que había que romper eso. Lo hicimos, les permitimos y se ganó en el 2001. Fue avasallante, se gana en el 2001, Duhalde llega a ser senador nacional. Chiche me había dicho dentro de ese contexto un poco qué era lo que nosotros pretendíamos y yo le dije a ella una banca, no queremos nada, solamente una banca del Consejo Deliberante, poder ser la voz de nuestros vecinos en el Consejo Deliberante, nada más que eso. Iba a ir un compañero que después, por eso de los lugares no se dio, y cuando se cierra la lista nos dan el lugar de una mujer y los compañeros y compañeras deciden que sea yo. Por eso digo, soy el emergente de ese territorio que no era escuchado en la política y que actualmente a veces nos pasa. Por eso yo coincido mucho con Moreno cuando nos dice Guillermo, la verdad está en el pueblo. Claro. Hay que saber escuchar. Y tiene que ver con eso. Así que bueno, de ahí surjo, llego a la política, digamos, representativa. ¿Estás feliz en la política? ¿Te realiza la política? ¿Estás realizada? Sí. ¿Estás feliz? Sí, a mí me gusta mucho. A ver, algunos te dicen la política es complicada y es reglas, verdad. Hay que entenderlo. Exacto, pero yo digo que la política es buena y más para aquellos que quieren hacer creer que la política es mala. Por eso, digamos, estoy en contra de todas las políticas que implementa este gobierno, porque yo lo relaciono con ese 2001 del que se vayan todos, a estos muchachos que vienen por las castas, en mentira, se rodean de la casta y vienen por el pueblo, vienen por los intereses del pueblo. Ellos gobiernan para unos pocos, para ellos. Después, bueno, fui secretaria de Desarrollo Social, concejal, fui directora gubernamental del IPS y después los cargos partidarios en el PJ en su momento. Y me tocó en la etapa Macri-Vidal ser secretaria de la mujer. A Principios y Valores. ¿Cómo a Principios y Valores? Valores. Es disruptivo, sí, Principios y Valores. Sí, Moreno. Es Guillermo, nada más ni nada menos. Mirá, yo a Guillermo lo admiro mucho. Antes de llegar al espacio de él, ni hablar con la 125 y todo lo que pasó en la década ganada. En un momento, mi asesor en el Consejo Deliberante, un compañero, lamentablemente se lo llevó el COVID, un gran compañero, Fabián Campana, el doctor Fabián Campana, era asesor de un amigo de Guillermo, del Centro Industrial de Panaderos de José, en José. Capital. Entonces me dice, por las formas que... Por ahí anda José todavía. Sí, José Álvarez, sí, hablé el otro día con él. Y este compañero me decía, te tenés que juntar con Moreno, por las formas mías en el Consejo Deliberante y por las formas de Moreno. Ustedes se tienen que juntar. Bueno, hizo varias reuniones que no se dieron. Y le digo, mira, si no se da, yo tengo una filosofía de vida que cuando las cosas no se dan por algo es. Entonces, digo, hay que dejar que pase el tiempo. No se dio en ese momento y se da cuando Guillermo vuelve de Roma. Cuando él vuelve, habíamos perdido, yo en ese entonces, te digo, todavía no era secretaria, era consejera del partido en la provincia. Un radical, Roberto Porcaro, me llama porque yo estaba en el IPS, había hecho un trabajo, un relevamiento territorial y nos daba que perdíamos. Ajá. Entonces le digo al presidente Mariano Cascallare, hoy intendente en Almirante Brom, le digo, mira, a mí me da, yo hacía el trabajo institucional, pero aprovechaba a charlar con los compañeros cuando iba y te da una tendencia de lo político, el descontento. ¿Y ahora qué te da?
Y ahora me da que ganamos, no tengas Pero ninguna duda, ¿eh? ¿Por poquito? No. No va a ser quizás la misma diferencia que septiembre, pero ganamos por una gran diferencia. Vos ten en cuenta que no vamos a sí. tener los votos de los extranjeros. Eso hay que saber mirarlo y descontarlo. Ellos votan en su distrito y hasta gobernador. No votan para las nacionales. No es que haya un descontento, es que ese voto no va a estar. Y muchos no lo están leyendo. Entonces ese voto lo vas a tener que descontar. El porcentaje de extranjeros que haya votado en la provincia no lo vas a tener para la nacional. Después el resto está, el que ya votó. Y con las medidas que este gobierno está tomando, no tengas ninguna duda. Volví a la historia. Te interrumpí porque como tenés esa, me dijiste, yo la sorteé y ahora la es más, lo podés decir a Guillermo. Habíamos estado el martes reunidos en una actividad que se hizo en Merlo, y él hace una nota con la diputada Roxana de Merlo y Roxana Monzón, y me dice, vení, acércate y hacemos entre los tres la nota ahí para salir en el programa, en Volver a lo Nuestro, porque no llegaba a ser hasta Capital. Salimos y me dice, bueno, ¿cuánto calculas que se gana? En un momento, digo, mirá, en la tercera ganamos por 20 puntos de diferencia. No, y ella me dice, lo mismo. No creo tanto, tampoco está grande. Creo que lo dijiste en las reuniones del lunes. Sí, creo que sí, se lo dije porque él me dice, no creo por tanto. Digo, bueno, no sé, nosotros estamos en la calle. Y vos cuando charlas sentís si te aceptan o no te aceptan, si te escuchan o no. Y me dijo, no creo por tanto, pero sí, la tercera gana. Digo, la tercera garantiza el gobernador. Y si se suma la provincia, se garantiza las nacionales. Y se suma la primera, perdón. Entonces me dice, y en general, 10, 14 puntos. Le digo. Claro, entonces me dice, no, creo que es mucho, pero bueno, vamos a esperar los resultados. Y se dan los resultados. Entonces el mismo domingo le digo, Guillermo, ¿por cuánto estamos ganando? Me dice, bueno. Me dice, no, está bien, hay que tener cuidado acá, ¿eh? Me carga y me dice... Mirá que te cobran, te pasa la factura, ¿eh? Sí. Con remito y todo. Sí, me carga, hablamos así, en forma simpática. Y ahora se va a ganar, eso seguro. Aparte, el gobierno nacional hace todo para que ganemos. Nosotros tenemos simplemente que estar convencidos y convencer a la gente que nos va a votar, que esa gente es nuestro pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo, que somos capaces de trabajar en un proyecto conjunto para el 2027 para poder darles la alternativa de poder volver a esos días más felices. Y eso solamente se lo da el peronismo. Y para que el peronismo vuelva al gobierno tiene que ser creíble. No tenemos que ganar porque el otro es peor. Tenemos que ganar porque somos la alternativa de darles un proyecto que les devuelva la dignidad a todo el pueblo argentino. Y de alguna manera eso vos ves que se está transmitiendo a la gente y que la gente lo está captando, ¿o todavía es un objetivo lejano? No, yo creo que es un objetivo a mediano plazo, no ya inmediato. Es un poco más... hay que pasar octubre y después de ahí empezar a trabajar. Bueno, ¿cómo llegaste a Principio y Valores? Y a Principio y Valores, sí, yo era PJ. Llego por Roberto Porcaro, radical, me convoca. Habíamos tenido previo unos debates, unos actos que se iban a hacer y no se hicieron. Esta discusión de que perdíamos y que ellos nos decían que no. Bueno, la cuestión es que llega la elección, se pierde. Y me llama el compañero y me dice, bueno, Marita, sí, se dio un poco lo que vos... Éramos dos los que nos animamos a decir que se perdía, y después todos te decían que sí, que se ganaba, que estábamos equivocados. Entonces él nos dice, venite el lunes, me acuerdo, me dice, venite mañana, le digo, dice, no le digas a los fiscales porque se nos van a ir de la mesa, y yo le digo, Roberto, ¿cómo no les voy a decir a los fiscales si se enteran por el celular? No necesito, al contrario, tengo que decirles que hay que bancar la parada, cuando se pierde, se pierde. Hay que saber perder también. Y ahí me dice, bueno, venite mañana al mediodía, necesito hablar con vos. Bueno, voy a su fundación, charlamos un ratito y me dice, bueno, vamos, no sé quién lo llame, me dice, vamos, rápido, ¿viste? Y me quedó esa imagen, íbamos hacia Perú, estaba Guillermo en Perú y Avenida de Mayo, algo así estaba. Perú, Irigoyen. Irigoyen. Y me dice, vamos a verlo. Pero no me decía quién. Bueno, salimos, ¿viste? Yo con los compañeros, vamos, bueno, ven. Y en eso me queda la imagen cuando cruzábamos ahí de la bancaria ya armando sus carpas, ¿viste? De protesta. Y digo, bueno, hay reacción, porque era el otro día de la derrota. Digo, hay reacción ya, por lo menos eso es bueno. Y cuando llegamos, yo no sabía quién iba a ver. Me llevan a un salón.
ahí en Perú, y en eso vienen dos compañeros más de este grupo de Porcaro, que era Compromiso K. Ahí va. Y eso se había gestado con Néstor, me acuerdo, cuando quiso hacer la concertación. Entonces estábamos esperando a ver quién venía y aparece Guillermo Moreno con su lapicera, no era su forma, en la punta. Bueno, nos presentamos y ahí nos dice, bueno, los escucho. Yo había una reunión que nadie me dijo que tenía que hablar, así que los escucho. Y él con su lapicera que golpeaba la mesa, ¿no? Y entonces, claro, golpeaba así, ¿viste? Tac, tac, y yo miraba y digo, tengo que hablar, ¿qué hablo? ¿Qué? ¿De dónde salió este marciano? Claro, no, aparte, viste, que a vos te iban a hacer siempre esa reunión que no se hizo, que se te da la memoria, ¿viste? Yo no sabía que había vuelto. Y ahí se da que dice, bueno, un compañero le plantea, hace catarsis, otro. Y él dice, bueno, no, catarsis no, muchacho, no hay tiempo. Por eso te digo, yo me quedó la imagen cuando iba caminando, ya la bancaria reaccionando. Dice, quiero escuchar propuestas. Ya perdimos, catarsis ¿para qué? Si ya perdimos. O sea, díganme cómo o qué tenemos que hacer para volver al gobierno. Nena, me dice, nena, le digo, no, la verdad que no sabía con quién me venía a reunir, o sea que menos voy a saber qué es lo que te voy a decir ahora. Si me decís, voy a hacer la misma catarsis que los muchachos porque veníamos trabajando que ya perdíamos. Le digo, entonces la verdad que no sabía todavía con quién y al revés, te escucho, le digo. ¿Cuál es tu idea? Dice, bueno, entonces no hay ninguna idea. Y los otros seguían con catarsis. No, basta. Es simple, mañana salimos con la campaña de afiliación masiva. Así fue como lo conocí. Así me sumé porque empecé con lo de la campaña, que yo todavía con mis reservas decía, uy, esto va a ser un boomerang, no ingresan todas las fichas, nos van a empezar a putear, porque digo, el que no entra, viste, Fue un éxito. Fue la campaña más grande que yo he visto. Todos me dicen, no, la de Perón, mira, no sé, yo la más grande que vi es la de Moreno, no he visto, pero de la historia de los últimos tiempos. Y así empecé a ir ahí a Perú, ayudaba, colaboraba, recibía, y un día me dice, bueno, después nos presentamos, charlamos, le digo, no, yo estoy en el IPS en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te dicen después que te vas de acá? No sé, pues yo mucha bolilla tampoco les doy, le digo, perdimos, todavía no conozco quién va a ser el presidente, había ganado Vidal y no conocíamos de diciembre hasta febrero, no conocimos que Gribaudo, el de Boca, iba a ser el presidente del IPS, Cristian Gribaudo. Porque no teníamos autoridad, digo, así que no sé, le digo. Es más, nos podemos ir de vacaciones tranquilos, porque todavía no pusieron a nadie. Creo que ni ellos esperaban ganar la provincia, por lo tanto no tenían funcionarios. Entonces, Increíble, ¿no? sí, es verdad, no teníamos quien se haga cargo del área. Y ahí me dice Guille, bueno, entonces ya que vos conocés la provincia, te agarrás la oficina de al lado y empezás a armar todo lo que es la ficha, recepcionar las fichas de afiliación, que Marta las iba cargando, Marta Cascale. Y así empezamos la relación con él, con Marta, empecé a sumar todo lo que era de la provincia, y venían muchas mujeres, y Guille estaba acostumbrado a la banda de los 12 apóstoles, con los compañeros. Entonces me dice, después del trabajo, tuvimos un tiempo, me dice, bueno, dice, te voy a pedir algo, hacete cargo de armar la rama femenina, ya que son muchas las mujeres y yo a veces no tengo tiempo, y mis formas son distintas con los compañeros. Y ahí empezamos a armar la rama femenina de la Néstor Kirchner, era en ese entonces. Después es Principios y Valores. Claro, estaba Rabanaque, exacto. Pues digo, estaba Rabanaque, José Álvarez, Pepe Blanco, Fer, había toda una banda. Muy linda, por eso digo, todos los compañeros, y yo empiezo a armar lo de las mujeres en esa etapa. Fue la Néstor Kirchner, volvimos. O sea, fue Marita en el 2016. Claro. 2015. No, 2015. 2015. Y 2016. Es más, bueno, a mí también me empiezan a perseguir en el IPS porque éramos oposición, y después te veían con Moreno, porque bueno, vamos acá, vamos allá con Guille, terminamos en algunos programas en su momento, entonces te veían y al otro día ibas a la reunión del directorio, imagínate, ya ellos ni te preguntaban, eras morenista y te tenían que echar, que fue otra anécdota que fue muy divertida. Porque Cristian Gribaudo me despide, me echa, sin saber que él no me podía despedir. Mi decreto estaba, mi designación hecha por el gobernador en su momento, Scioli, por lo tanto me tenía que despedir la gobernadora Vidal. Mirá vos las cosas de la vida que no sabían, digo, no. Así que nada, empiezan todas esas operaciones con
con quién es el referente para que se pueda llevar a esta señora de acá. En ese momento era a esta piba. Y nada, bueno, Y se te cumplió. despidieron finalmente. Sí, después de un tiempo, pero yo tenía que ir a las reuniones con escribanos, con testigos, para entrar, viste, a las reuniones de directorio. No era tan fácil. No me despidió Vidal. Llegaron, hay un acuerdo donde Guille me dijo, después aceptá, se armó un IPS regional. Nosotros, una de las condiciones que nosotros pusimos es que preservar la fuente laboral de los compañeros, así que se armó un IPS regional en Lomas, que abarcó toda la región sur, y ahí pudimos poner los equipos de compañeros y compañeras, que por ser compañero o compañera los querían despedir cuando su trabajo estaba bien realizado, o sea, no había justificación. Se armó esa regional que hoy existe en Lomas de Zamora, en la delegación de Banfield, y te abarca todo lo que es Avellaneda, Lanús, Lomas, es importante, y siguen trabajando ahí, que es lo que uno defiende, ¿no? El trabajo de los compañeros y también de los no compañeros cuando los avanzan. Y después de ahí vino la Néstor Kirchner, después militamos muchísimo, yo creo que a Guillermo no se le reconoce ya en el 2017 y 2019 ese trabajo, más en el 2019, porque quien te habla empezamos a recorrer el país, o sea, después era venir para acá, porque hay mujeres, venir, vamos, que hay compañeras, y empezamos a nuclear a las compañeras de todo el país. Y recorrí, mirá, anécdotas podríamos hablar, hermosas con Guillermo de haber recorrido, porque aparte él te viajaba todo, ahora va en avión, pero en ese momento era todo vía terrestre. Y yo pude ver un moreno con 41 grados de temperatura, viajar igual. Y además, y la AM que hace en la ruta, lo he visto viajar cuando otro te suspende por algún dolor. Él estaba con 41 grados de temperatura y viajar porque tenía que llegar a Tucumán a una charla, de ahí a Chaco y de ahí a Misiones. O sea, a ver, y tomando la temperatura y viendo cómo parabas en Córdoba para que descanse y lo vea algún médico. No, la verdad, comprometido, le ha puesto el cuerpo siempre y yo digo, no se le reconoce en el 17 ni en el 19. Y la verdad que en el 19 sí nos dolió muchísimo, porque además de ser designado a dedo el peor presidente que hemos tenido, dentro de lo que ha sido los frentes electorales, y sacando la pandemia, porque podés tener la pandemia, pero fue un desastre lo que dejó Alberto Fernández. Yo respeté que fue el primero que tuvo esa reacción como, a ver, me sentí identificada yo cuando te contaba lo que me pasó y cómo yo llego a la política con Chiche, cuando él dice eligió el peor entre los nuestros, y todos lo tildaban de traidor, de que era porque no había conseguido en un lugar, y yo digo, a ver, llegamos a esta instancia porque hubo un hombre que se puso al frente, que tuvo el ingenio de decir, llamó a una campaña de afiliación masiva, por un compañero que se recorrió todo el país, cada rincón, donde había 5 compañeros, le estaba hablándole, para sostener al peronismo y sostener a todos los que se incorporaron en ese frente progresista y todos los demás. Y digo, a ver, por lo menos el respeto, el reconocimiento. Y yo ahí sí le dije, no, yo ya así me fui sumando, pero ahí, viste, cuando decís, estoy convencida. Ya estaba convencida, pues ya recorría el país, pero ahí es como una reacción de decir, no, yo banco esto, yo banco el no, porque si me está diciendo que no es que lo conoce, y él algo sabe que el resto no. Entonces, Guille no es adulador. Guille le dijo no a alguien que iba a tener el poder en la Argentina, ¿entendés? Y le dijo, no somos parte de esto. Y dije, bueno, listo, no somos parte de eso, vamos con vos, y así seguimos con Guillermo, y el tiempo nos dio la razón. Hoy te dicen todo, viste, el dibujito ese moreno tiene razón. Sí, bueno, claro. Pero la razón la tienen los análisis políticos que hace. Hoy a lo mejor te dice cosas que en el momento no las ves, y que vos decís, no, otra vez. 30, 45 días. Olvídate, pasan seguro, en 6 meses van a pasar seguro. Y no lo escuchan. Yo hoy escuchaba a algunos que hablaban de juicio político. Hoy escuchaba, no algunos, no me acuerdo el nombre ahora, pero del Garrahan, uno de los que estuvo hablando hoy en A24, me atrevo el programa y todo, y explicaba la situación de que están de paro. Y decía, hay que pedir el juicio político, porque claro, ya tiene claro, todo lo, la ley la tiene que implementar, claro, y no la está haciendo Milei. Sí. Entonces, eso es autoritarismo. Sí. O sea, ¿para qué tenemos las cámaras de representantes? ¿Para qué estamos en democracia? Justamente para ponerle los límites, claro, a que cumpla lo que el gobierno, cuando el gobierno
democrático no cumple el presidente, la figura del presidente, lo que Dejó el de ser pueblo, democrático. claro, lo que el pueblo le está pidiendo, Claro. para eso está la Cámara de Claro. Representantes, para hacerle cumplir eso. Y si no lo cumple, ¿quién es el que está en falta? ¿Por qué nos tenemos que asustar de pedir el juicio político? Si en realidad está incumpliendo la figura presidencial, el Ejecutivo, lo que el Legislativo y el pueblo le está solicitando. Y estamos en democracia y tienen que usarse. No tenemos que tener miedo. Como cuando Guillermo nos dice, cuando hablaba de Villarroel, hoy habla Infran y nadie dice nada, pero cuando lo decía Moreno, no, viste que lo mataban. Y yo digo, ¿por qué no entienden que aquello que, por lo menos leer algo o mirar, aquello que pasamos el 2001, hubo que sacarlo a De la Rúa, pero no porque estábamos en contra o porque el peronismo es golpista, No, claro. es porque Lo una cuestión... necesitaba el país. Exactamente, y Claro. ahora estamos en la misma En la situación. misma situación. Vos fijate, y no te voy a hablar yo de economía, porque de eso vos sabés, yo no te voy a hablar de economía porque vos sos el especialista en eso, pero ya Podés hablar tranquilamente. el endeudamiento, no, porque yo aprendo y me gusta, me encanta escucharte. El endeudamiento del país, ahora al Tesoro, ir de rodillas, seguir entregándonos y no respetar al Congreso, no respetar que pase aprobado o no por el Congreso. Están las figuras para la destitución. Y yo digo, Lo a digo ver, yo. y está mal si Moreno dice, antes de que esto empeore, porque hay que llegar al 2027. Yo quisiera ver a los que quieren llegar al 2027 si esto sigue empeorando aceleradamente, si después se van a hacer cargo, porque después no los vemos, por eso te Claro. contaba las distintas etapas. Después siempre ves al patriota y a lo mejor aparece alguno más acompañándolo poniéndose al frente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿No es mejor llamar a un gobierno de transición por medio de la Asamblea Legislativa, que llame a elecciones y que dé el periodo para un reordenamiento y no llegar a una crisis peor que la que ya estamos? Entonces hay que hablarlo claro, no es destituyente, no somos destituyentes. Claro que no. Es que todos estos gobiernos opositores son tan malos, tan ineptos, que no pueden llevar el país adelante. Hacen buenos discursos en contra de la política, que ellos son parte de la política además, de la cual se benefician, y después no se hacen cargo. Esta es la única realidad. Siempre se termina haciendo cargo el peronismo. Así es. Bueno, ¿y la campaña cómo la ves ahora? Bueno, El aquí y ahora, dale. a ver, dale. Tirarnos después unos de- datos que no, después de somos septiembre- como esponja, necesitamos agua. Ganar se va a ganar. Muy El bien. Frente Fuerza Patria va a ganar. Tendremos que ver los porcentajes. Yo te decía hace un rato, hay que tener en cuenta que los extranjeros que votaron en la provincia no van a votar ahora en la ¿Y nacional. mayoritariamente los extranjeros votaron por Fuerza Patria? Sí, sí, Ah, mira vos. sí, Qué siempre, bien. bueno, sí. Ellos están muy asentados en las barriadas populares. Ah, claro. Así que normalmente acompañan el voto de Fuerza Patria. En esta ocasión ese porcentaje no lo vamos a tener. Sacando eso, porque Guillermo me dice, no vamos a tener lo mismo o más. Y yo le digo, ojalá. Yo calculo que un 43 vamos a estar, un 45. Yo creo que dentro de ese margen vamos a estar. En la anterior se definían los consejos deliberantes, cada intendente hizo su campaña. Este es otro tema que también decía Guille. Le digo, porque me dice, no, ya están lanzando las candidaturas presidenciales de algunos nuestros. No, que no se adelanten. Hay que ver si llega Milei, a esos que pretenden que lleguen, para después ser candidatos. Hay que decirles que primero nosotros queremos garantizar la economía de los hogares del pueblo argentino y que después veremos los candidatos. Para eso hay tiempo. Y si no, va a surgir de esta asamblea legislativa, así que no se preocupen. Pero lo importante que hay que tener en cuenta ahora es que los intendentes se cargaron las campañas del 7 de septiembre. Y esto hay que reconocérselos, porque cada uno hizo su campaña conociendo a sus vecinos y preservando los consejos deliberantes. Entonces, hubo toda una maquinaria real. Y Karina, la hermana del presidente, con el 3%, esa famosa canción, nos ayudó bastante. Por eso digo, ellos hacen mucho. Ahora Esper con esta situación, ¿viste? De Santilli que te dice, vota al pelado que me votas a mí. Entonces yo le preguntaría a Santilli, no entiendo, ¿qué tengo que tonto. votar el que tiene, claro, el que tiene nexos con los narcos para votarte a vos? ¿Vos también tenés nexo? Y Pero, debe ¿viste? Ya tener más. me quedó la duda, ¿viste? Escuchame, debe tener más que Esper. Epa, a mí me quedó la duda, porque si vota al pelado, me votas a mí, si voto al pelado, voto la relación con los narcos, digo, a ver, Santilli, Estamos ¿qué me querés complicados. decir? Viste, no, déjame que yo voto a Tayana y a Fuerza Patria, tiene la bandera argentina, somos nacionalistas, déjame en esa línea. Y después, yo descuento el voto extranjero, te decía,
ellos hicieron, los intendentes, una gran campaña, llegamos a octubre, lo que ya votó Fuerza Patria no cambia su voto. Esa gente ya no cambia el voto, ya está decidida a lo que va a ir a votar. Y los indecisos que habían, que estaban descontentos con el 3%, imagínate con lo de Esper, es más, les va a costar muchísimo la fiscalización, no quieren ir a fiscalizar. Los de este muchacho de Milei no quieren ir a fiscalizar, están muy enojados. Así que yo creo que están muy desilusionados, muchos que estaban enojados con nosotros, que los votaron en su momento, ya volvieron, el peronismo ya está acá. Y ese otro porcentaje de jóvenes, la verdad que Guillermo ha hecho un gran trabajo, tiene una llegada a los pibes impresionante, los volvió a enamorar de lo que es el peronismo. Más, Mayra Mendoza se lo decía el otro día en el programa que compartió con él. Le decía, Guille, por favor, hablar a los pibes. Y digo, bueno, ¿ves? No es nada más que a los que pintamos canas, sino a los pibes. Yo creo que en esta también Guille tendría que haber tenido un reconocimiento, que él sabrá las razones por las que no se dio, pero yo creo que hubiese arrastrado ese voto joven. Seguramente estamos nosotros, está Cristina Moreno, estoy yo integrando la lista de candidatas. Ahí está la generosidad de él, ¿no? Sí, para mí. Olvídate. En el momento que entran ustedes, la generosidad de él es que entren los compañeros. No, que eso trabajaron también. mucho, lo dijo muchas veces. Sí. Los que han trabajado mucho se merecen estar en el suelo. Sí, él nos lo dice. La grandeza de él es infinita. Y yo le agradezco la confianza, porque después tenemos una gran responsabilidad. Son tiempos difíciles. ¿En qué lugar de la lista estás? 16. Estamos ahí. Cuando firmamos nos decían entra el 12 o el 13. Así que quedan en la puerta. Después de septiembre, con los resultados de septiembre, creo que entra hasta el 17-18. Supongo, Marita, que y debes si tener... se mantiene eso, mira, estamos ahí en la puerta o otro nos dice que entramos. Así que yo estuve en un acto, en La Matanza, donde me decían que hasta el 17 ya estaban. Digo, bueno, yo igual soy una convencida, me encanta, me alegra, creo que el PIB se merece tener una representación, porque yo cuando hablo de proyectos colectivos, entiendo el movimiento como tal, somos parte de un movimiento, nos toca representar un espacio político que es Principios y Valores, y creo que se merece ese reconocimiento. Así que sería un orgullo porque tendríamos una diputada en el Congreso, una representación para todos, todos los compañeros y compañeras que construimos día a día este hermoso partido. Perdón. Hemos hablado de dejar hacer catarsis y empezar a hablar de propuestas, ¿no? Sí. En todo caso, que tengamos el orgullo de que vos estés adentro, ¿cuáles son los programas o los proyectos que te interesarían darle para adelante? A mí la materia social me interesa muchísimo, en un contexto político, donde muchos te hablaban en la etapa de Alberto de Hambre Cero, que recorrieron los barrios, que generaron esa expectativa y que quedó en una foto. Es un gran compromiso que tenemos en el contexto económico que estamos atravesando, garantizar las políticas alimentarias necesarias para que todos nuestros pibes tengan derecho a un plato o dos de comida en la mesa. Lo tenés que garantizar. Eso es impresionante. La escuela pública tiene que garantizar que los pibes tengan todos los días de clase correspondientes para que tenga igualdad de condiciones con las privadas. Es muchísimo en materia social lo que podemos hablar, además del tema de adopciones y otros temas más. Lo que significa que se pague las cuotas alimentarias, cómo hay que reformarlos para que esto se cumpla. Tenemos varios. Y después estamos con los equipos técnicos y profesionales, con la doctora Elizabeth Benítez, que es la apoderada. Gran compañera, le mandamos un abrazo. Sí, bueno, ella está trabajando muy fuerte, que nos vamos a reunir justamente esta semana, con lo que son las relaciones laborales. ¿Con la policía? ¿Alguna actividad que...? Eso no me lo planteó, pero yo no tengo problema si lo tenemos que hablar, porque he presentado algunos proyectos con respecto a eso, pero también con ella, que hay algo que a mí me llamó la atención y me dijo, te lo voy a presentar y lo charlamos con los equipos técnicos, que es bueno decirlo, además de los de empresarios, las distintas ramas que Guillermo nos convocó, está la de técnicos y profesionales que vienen trabajando con las relaciones laborales, con la implementación de IA. Y la verdad que es muy interesante. Y yo le dije a Elizabeth para juntarnos y ver cómo le vamos dando forma a ese proyecto. Y con respecto a lo de la policía, a ver, y siempre lo digo, el pelado Esper te hablaba de mano dura, cárcel o bala. Yo le preguntaría hoy lo mismo a él, cárcel o bala, ¿no? Sí. Y te decía que había que bajar la edad de imputabilidad. Y yo soy una de las convencidas que no estoy de acuerdo en que se tiene que bajar la edad de imputabilidad. A ver, ¿por qué?
porque creo que los pibes no deciden dónde nacer, nacen donde les toca. Entonces, creo que tenemos, por eso digo, como peronista, que darles las garantías de que se desarrollen dentro de eso. Exacto, vos tenés que trabajar en ese desarrollo de los pibes de manera tal, hay una contención, que es la escuela, apenas ingresan al sistema escolar. Y eso tiene que ser una relación con lo que es salud, porque vos tenés que ver el estado de salud y desarrollo de nuestros pibes. Eso tiene que ver con la obra pública que este gobierno nacional desconoce, porque un pibe que no tiene lo básico necesario para desarrollarse, no va a tener las mismas condiciones que los demás. Y me dicen, no, pero el que es pobre no es esto, no es aquello. Le digo, sí, está bien. Yo también puedo decir lo mismo, pero hay algo, no por eso tiene que delinquir, sí, pero si vos ves dónde reparten las drogas, y no nos queda nada más que ir a ver las últimas noticias de estos tiempos, son en las barriadas más vulnerables. Sí, claro. Y son además las resacas, cuando hablamos de Paco y otras cosas más. Es donde penetran, es donde los captan. Esas madres que a mí me tocó una etapa dura cuando te hablaba del 2001, con las mujeres, cuando armamos y trabajamos, de escucharlas que me decía una mamá, yo tengo 4 pibes. Vos imagínate la crisis, muchos hombres se fueron, las dejaron, pasaron a ser jefas de hogares, tenían que salir a cartonear, porque fue la herramienta, porque el pueblo, yo digo, la clase media es la que sufre las crisis, porque el pueblo más humilde siempre se la va a rebuscar, siempre se la rebusca. Y en ese momento era el cartón, y cruzaban a Capital, y ahí surge todo este tema del cartón. Los llamaban cartoneros. Claro. Macri diciendo que los cartoneros le robaban la basura a la ciudad, cuando era presidente de Boca. Sí, me acuerdo. Sí, después se sacaba la foto con una nenita, y después te hablaba de... ¿Cómo fue de Mandela? Te decía del libro, ¿te acordás? Famoso, que sí. Estaba que repartía el libro y repartía el libro. Minga, la pobreza la potenciaron. Y lo mismo este gobierno de Milei. Hay que te dice que bajó la cantidad de pobres, que venga conmigo a caminar el conurbano. No tiene ni idea lo que están haciendo. Desastre. Entonces, en esos lugares donde falta el Estado, te entra el narcotráfico, porque son los que le dan la posibilidad de que ganen plata. Esas madres no pueden, ¿cómo van a luchar si no tienen al Estado? ¿Cómo van a luchar contra ese poder? Ven cómo sus hijos son captados, porque una mamá que tiene que ir a trabajar por hora o que tiene que ir a cartonear, tiene que dejar los pibes, El mayor se tiene que hacer cargo de sus hermanitos. Y eso está ahí en la esquina, sale, se junta con el pibe de la esquina, le da una mano en esto, después te ayuda en aquello, y cuando te quisiste acordar, hipotecaron la vida de ese pibe. Entonces, después ese pibe tiene que cumplir con los mandatos que le dan. Y lamentablemente, con mucho dolor, es feo lo que digo, pero quedan expuestos a eso. Y los que generan eso no se dan cuenta que después también van por ellos. Mientras no van por ellos, lo dejan. Cuando van por ellos, reaccionan. Entonces, nosotros tenemos que tener esa reacción previa, trabajar realmente en la realidad del pueblo. No tenemos que esconder ni tener miedo de decir lo que pasa. Entonces, cuando a mí me dicen Escarce Bala o ese pibe de 16 años, yo quiero ver el contexto de que se desarrolló ese pibe. Me la vas a bajar a los 14. Bien, los dice, me vas a bajar la edad de imputabilidad a los 14. Me van a reclutar los pibes de 11, de 8, de 10. O sea, no me estás abordando el tema estructural y de fondo. Me estás tapando algo para venderle al electorado y quedar bien, que lo mejor es eso. Bueno, por eso yo le digo a Espero hoy, cárcel o bala. Y no sale a hablar. Excelente. Vos sabés que le voy a contar a la audiencia, hay mucha gente hablando en el chat, Marita. Te quiere mucho la gente, ¿eh? Ah, bueno. Es uno de los días que más activo está el chat. Y vos sabés que yo, Pablo, te voy a contar algo. Hemos coincidido en una reunión en el PJ con Marita. Y Marita, nosotros no nos conocemos, nos vimos 2 o 3 veces. Sí. Pero quiero decirte algo, Marita. Yo te vi saludando a todo el mundo cuando estabas en el PJ. Sí. Y eso parece una pavada, pero no es una pavada. Saludar a todo el mundo, a todo lo que se mueve, se movía, vos saludabas. Eso hace un dirigente. Dialogar con todos, hablar con todo el mundo. Porque yo veo otros candidatos que, ¿viste?, se ponen una postura más de... No, eso no va, ¿eh? Seguí así, con esa humildad, porque tenés una fuerza en tus ojos y un brillo que se nota y tenés el voto de todos nosotros. Gracias. Nos sentimos muy bien representados por Marita. Uy, qué linda palabra. Seguís así que venís muy, pero muy bien. Gracias. Bueno. Y también es bueno, y acá me lo va a decir Chaliú, entender algo. Como hablamos con los propios, poder hablar con la oposición, porque eso no es malo.
porque para construir la Argentina que queremos, tienen que existir los diálogos. Y si hay diferencias ideológicas o conceptuales, para eso está el intercambio. En la mesa. Exactamente. Pero también entender eso, pensamos distintos, somos seres humanos, Claro. entre todos tenemos que construir esta Lo que a Argentina. vos te pasó con Chiche, que después te mandó a llamar, lo mismo me lo pasó a nosotros, yo peleándome con todo ahí PJ, Parry y Mayra, y después nos mandaron la llamada para hacer una actividad. Ahí se dan las peleas, ¿verdad? Por eso, yo viendo la Mayra en el programa de Guillermo, a mí me gustó porque digo, esa es la construcción política. A veces no dialogamos, entonces cada uno se cierra en lo suyo y no entiende que es algo macro, ¿me entendés? Que es un Bueno, país es una de las riquísimo. ventajas que tiene el integrar Frente Patria. Totalmente. Bueno, Tenemos que intentar en el PJ hacer un seminario de economía, nos falta eso. Yo Que creo vayan, que los, que vayan los que eso, saben. yo creo que eso se va a dar. Yo Hay que- estoy hay que convencida. trabajar para eso, Marita. Yo Vos que creo estás ahí que de frente, dan una mano para ir armando esa mesita. Pero mira que porque- yo ahora estoy en PIB, ¿eh? No, ya sé, no, pero tenemos que ganar el debate económico ahí. Hay que darlo. Siendo de PIB. Hay que darlo, Siendo de PIB, hay que justamente. darlo y creo que es necesario porque pasado el 26 ya estamos viendo, y Chariú nos va a esclarecer eso, la situación económica que estamos atravesando, cómo esto se está acelerando y ese debate se tiene que dar naturalmente. Bueno, es vos sabés necesario que se dé. ayer yo les decía a los compañeros, miren, es muy difícil el periodo que va hasta las elecciones, Claro. pero es peor lo que viene después de las elecciones. Es peor la situación que se va a generar después de las elecciones. Porque ¿sabes qué pasa? No toda la crisis se va a desatar, pero además vas a tener un gobierno debilitado Claro. institucionalmente. Totalmente. Entonces, guarda, abramos todos los paraguas. Se termina el programa. Última reflexión, Marita. Nada, pedirles que confíen que el peronismo está de pie, que somos los únicos que podemos ponerle un freno a este gobierno nacional. No se trata solamente de Milei, se trata de todas las medidas que están tomando cuando atacan a la salud pública, a la educación, a la gente con capacidades diferentes, cuando se cierran en ellos y para ellos y gobiernan nada más que para ellos. Necesitamos un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo. Así que el 26 de octubre le pedimos, por favor, el voto a Fuerza Patria, que vamos a entrar a esa Cámara de Legisladores justamente para cambiar la historia argentina. Son dos modelos de país lo que se discute el 26 de octubre y nosotros somos los que le vamos a garantizar la felicidad a nuestro pueblo. Muy bien. Excelente, Marita. Muy bien. Excelente. Va a tener nuestro voto y va a tener el voto también de mucha gente que, siendo peronista, no se reconoce como tal. Es verdad, es verdad, ¿Es es cierto? verdad. Tu última reflexión. Nada, saludar al chat que está muy movido, la verdad que trajiste un montón de gente nueva. Ah, mira. Te pedimos también que nos ayudes a sumar a miembros adherentes a la rama, que vos caminás mucho, Sí. que le hables de nosotros, nuestra existencia. Hay un senador de Santiago del Estero hablando de la rama empresarial. Estaría bueno que lo invitemos para el próximo programa. Entonces, Mirá, viste, te se va comento generando, algo ¿viste? más. Dale. Perdón, pues ya había terminado. Paola Mancilla, nuestra compañera de la rama femenina en Tierra del Fuego, es la segunda candidata a diputada nacional también Ahí por va. esa provincia. Así que le mandamos un gran saludo a Paola, por intermedio de ella, a todas las compañeras de la rama femenina nacional. Y bueno, y lo dejo pendiente porque también podrían hacer una muy buena elección y ojalá se dé que Paola también pueda ingresar a la Cámara de Legisladores Ojalá. Nacionales. Ojalá, Muy ojalá. bien, Le mandamos eso va saludos a a ser. Paola y a Pablo Baradaco, también Sí, miembro de sí. la rama. Así que bueno, creo que vamos a andar muy bien, ¿eh? Bien. Llevemos esperanza a la gente. Totalmente, totalmente. Bueno, y nos vemos el próximo martes. Y el próximo martes vamos a tener un programa muy especial. Vamos a iniciar el programa con una botella de champán que va a traer acá Leandro. Y vamos a brindar por lo que va a ser seguro. Mira, desde allá también los saludan. Vamos. Amay. Así que vamos a brindar, estimado Bueno, Leandro, por lo que va a comprometido. ser, Bien. por lo que va a ser una gran victoria peronista. Una muy gran victoria peronista. Acordate lo que te digo. Tienes razón, Guillermo, pero acordate que yo también te lo digo. Muy bien. Muchas gracias, Marita. Gracias a ustedes. Muchas Chao, gracias. será hasta el martes con el champancito de Leandro.